Bienvenidos a la clase número 2. La semana pasada que comenzamos a hablar de dislexia y terminamos hablando del PROLEG R, justo nos quedamos en esta parte, donde estábamos haciendo los cálculos de cada una de las áreas evaluadas. Nos quedamos exactamente en este punto, donde ya habíamos calculado lo que implica para cada tarea de la prueba la categoría que le corresponde. Por ejemplo, para nombre de letras le corresponde la categoría de DD. DD significa dificultad severa. Para la tarea de igual diferente también le corresponde DD, que significa dificultad severa. Igual para lectura de palabras también le corresponde acá dificultad severa, al igual que, que lectura de pseudopalabras. Sin embargo, en estructuras gramaticales le corresponde la D de dificultad, así como indica acá abajo en la leyenda. Y también tenemos a signos de puntuación, dificultad severa. En comprensión de oraciones tenemos dificultad, comprensión de textos tenemos normal y normal, la N de normal y la N de normal, ¿no? Hay que tomar en cuenta justamente ese tipo de conceptos que nosotros vamos a explicar y de qué manera esto funciona, ¿no? Para los problemas de lectura. Abajo tenemos los índices de precisión, también encontramos dificultad severa para nombre de letras, qué tan preciso es el evaluado justamente para ese tipo de tareas, al igual, por ejemplo, que igual diferente. Y en el tema de dudas, ¿qué significa cuando sale, por ejemplo, dudas? Dudas significa que lo recomendable sería volver a evaluar esa tarea. Lo recomendable sería volver a evaluar esa tarea. Por ejemplo, en signos de puntuación, lo ideal sería volver a evaluar esa tarea como tal. Sería lo ideal en realidad, ¿no? Aunque como índice principal salió dificultad o se obtuvo dificultad severa, acá en el índice de precisión se obtuvo una duda. ¿Qué tan preciso es el evaluado al hacer, al hacer uso de signos de puntuación? Lo ideal sería plantearlo como una estrategia de intervención y a la vez hacer una evaluación. A la vez que se plantea la estrategia de intervención, lógicamente se hace la evaluación. Y en la velocidad, ¿qué tan rápido es el evaluado para enfrentarse a las tareas de lectura? En cada una de las tareas evaluadas se obtuvo ML. ML significa muy lento, es decir, que el evaluado no ha logrado consolidar la velocidad de la lectura apropiada para la edad y el año en la que se encuentra, ¿no? El evaluado tiene 9 años y se encuentra en cuarto B. Acá termina esta parte. Sin embargo, hemos considerado también como parte del aprendizaje que ustedes tengan acceso al informe, que también se encuentra en el Drive, que gustosamente se les va a volver a compartir a ustedes ahora, no se preocupen. En el modelo de informe del PROLEG R, nosotros destacamos lo siguiente. Un punto muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta es el tema de cómo puedo yo agrupar la información para colocarla en un solo bloque. Por ejemplo, si yo evalúo comprensión de oraciones, si yo evalúo comprensión de textos y si yo evalúo, por ejemplo, comprensión oral, esas tres tareas le corresponde a los procesos semánticos. Los procesos semánticos, lógicamente, hace referencia a la capacidad del evaluado para poder responder adecuadamente al tema, por ejemplo, de los textos, ¿no? Al tema de comprensión oral, de cómo el evaluado es capaz de poder expresarse adecuadamente para poder entender un texto, al tema, por ejemplo, de la comprensión propiamente dicha de un texto y la comprensión, lógicamente, de las oraciones. Nosotros podemos tomarlo de esta forma. Por ejemplo, yo quiero agrupar la tarea de las tres comprensiones en un solo bloque que se llama procesos semánticos. Recuerden ustedes cuando dijimos la clase pasada que lo que más evalúa en una dificultad de lectura es el concepto del procesamiento fonológico. Pero dentro de los procesos de la lectura que uno puede conocer para utilizar un instrumento, en este caso que hemos utilizado el PROLEG R como tal no dice que evalúa dislexia, evalúa los procesos ligados a la lectura. Lógicamente son procesos basados en la teoría cognitiva, ¿no? De la doble ruta y lo que explicamos la clase pasada. Y no se preocupen porque también ustedes tienen acceso a las clases grabadas, no hay problema con eso. Pero ahora lo importante es que ustedes tengan esta explicación. Cuando yo quiero, cuando yo quiero agrupar las tareas del PROLEG-R en procesos que explican la lectura, puedo empezar de la siguiente manera. En procesos semánticos, yo puedo, por ejemplo, unir las tareas de comprensión de oraciones, la de comprensión de textos y la de comprensión oral. ¿Qué significa el término comprensión, por ejemplo, de oraciones? Que una persona, en este caso un niño o una niña, puede desarrollar la habilidad para comprender y procesar las oraciones que lee
siendo, por ejemplo, él capaz de conocer al sujeto y el predicado de manera gramatical y sobre todo las oraciones lógicamente que se le están presentando al menor. En el caso de la comprensión de textos, hace referencia justamente a la capacidad del niño para procesar textos, para desarrollarlos como tal, encontrar la idea central y reconocer el objetivo de los textos planteados. La evaluación no dice que evalúa nivel literal, nivel inferencial y nivel criterial, como se suele mencionar en comprensión de lectura como tal. ¿Está relacionado? Sí está relacionado, pero no dice técnicamente que la prueba evalúa esos niveles de la comprensión de lectura. Lo toma de manera global. Lo desarrolla en componentes de comprensión de oraciones, textos y comprensión oral. Comprensión oral hace referencia a la capacidad del niño de comprender las oraciones, los textos que se le dictan y se le leen también, y que él sea capaz de poder obtener o no la idea central del texto y dar respuesta a las preguntas dentro de un texto leído. Lógicamente, la tarea de comprensión sí está evaluando comprensión lectora, pero no dice técnicamente en qué nivel se encuentra el niño. Les está indicando a ustedes la capacidad para poder responder ante esa situación. Es la manera como evalúa la prueba. Ahora, yo también puedo agrupar, en un punto número 2, puedo yo agrupar, por ejemplo, las tareas de estructuras gramaticales y la tarea de signos de puntuación. Si yo los agrupo, a ese conjunto de tareas se le conoce como procesos gramaticales. Recuerden ustedes que los procesos gramaticales hacen referencia justamente a si el niño es capaz de conocer las oraciones, el componente tanto del sujeto y el predicado, y si el niño es capaz de conocer los signos de puntuación. Hablar de gramática hace referencia justamente a qué tanto el niño es capaz de distinguir, por ejemplo, el orden de las palabras, la estructura de las palabras, que tiene pronombre, que tiene sustantivo, que tienen artículos. Si el niño lo lee como tal, recuerda que no es lo mismo leer una frase que puede ser corta, dame el lápiz, a crear una oración. El niño se presta el lápiz de su compañero. Una frase por lo general tiene un sentido, es corta. Las oraciones tienen muchas formas de presentación y lógicamente cuando yo voy a evaluar lectoescritura, en este caso lectura, yo tengo que tomar en cuenta que el niño conozca una oración, que tenga la capacidad de reconocerlo como tal. Por eso se trabaja las estructuras gramaticales. Y en signos de puntuación, bueno, que tanto el niño es capaz de conocer y utilizar los signos, ya sea pues comas, puntos, ¿no? Los signos de cierre y apertura de interrogación y de admiración. Y en otro proceso, que es el de los procesos léxicos, donde se trabajan mucho las palabras, recuerda que el léxico hace referencia al uso conocimiento de palabras. Acá, por ejemplo, se trabaja la lectura de palabras y la famosa lectura de pseudopalabras. Recuerden ustedes que la lectura de pseudopalabras está relacionado con la ruta fonológica, está relacionado con esa ruta, con esa vía fonológica, que es la de las palabras desconocidas. Y la ruta visual, o también llamada directa, o también llamada léxica, está relacionada con las palabras conocidas. Y se relaciona lógicamente con la dislexia visual o la dislexia fonológica o la dislexia mixta, ¿no? Que de alguna manera engloba las dificultades conocidas. Este punto es uno de los más importantes en la lectura porque hace referencia justamente a las palabras y las pseudopalabras, que son parte fundamental del problema llamado dislexia. Y en otro proceso que es el número 4, acá se agrupa lo que es nombre o sonido de letras, que está relacionado al desarrollo de la conciencia fonológica, y el igual diferente, que son procesos perceptivos. Ambos se denominan identificación de letras. Así que ustedes pueden colocarlo bajo esta lógica, ¿no? Pueden agrupar las tareas de la prueba en 4 procesos, semánticos, gramaticales, léxicos y lo de identificación de letras. Recuerden ustedes que cuando uno menciona dislexia, lo importante siempre es tomar en cuenta que el niño sea capaz de identificar. Quítense la idea de que dislexia es solamente que no comprende lectura, porque no es así. Hace muchos años se viene con esa idea de que el niño que no lee tiene problemas de comprensión lectora, dislexia. No, la comprensión lectora es una de las tareas que se suelen plantear al momento de evaluar dislexia. Por eso es importante tomar en cuenta estos componentes. La prueba que acabamos de terminar de ver ahorita y que comenzamos la clase pasada no es complicada. El ProLeguer es una de las pruebas más recomendadas basándose lógicamente en la propuesta de Fernando Cuetos y su equipo de trabajo y te da una idea muy clara acerca de cómo se presenta la lectura, pero que quede claro que la prueba no dice que evalúa dislexia, la prueba dice que evalúa los procesos de la lectura, por eso dice ProLec R, procesos de la lectura versión revisada.
¿no? Ese es el tema a veces, ¿no? Cuando uno les muestra, automáticamente dicen, quiero una prueba para evaluar dislexia. Un momentito, ¿tú vas a evaluar dislexia o vas a evaluar de repente un instrumento para ver indicadores de dislexia o los procesos relacionados a la lectura? Definitivamente estos no son los únicos instrumentos, hay un montón. Y lógicamente más adelante nos gustaría seguir ampliando la propuesta de hablar de dislexia porque todo es todo un paradigma en la propuesta cognitiva de la lectura, hablar de los procesos. Pero es importante justamente tomar en cuenta cómo esto se viene presentando y de qué manera esto afecta o engloba los problemas. Así que este modelo de informe que ustedes están viendo a continuación es una propuesta bastante puntual e interesante acerca de cómo puedo yo agrupar los resultados que presentamos justamente al inicio, ¿no? Los del PROLEG. A partir de qué edad se recomienda, recuerden el ProLEG a partir de primero de primaria. Independientemente que tenga 6 o 7 años, se puede empezar a evaluar desde primero de primaria hasta sexto de primaria. ¿Hay otra versión del ProLEG? Claro, hay una versión llamada ProLEG SE para chicos más grandes, que suele empezar más o menos de sexto de primaria hasta cuarto, quinto de secundaria, que es para toda la etapa de secundaria, un poco más grandes, ¿no? Toda esa etapa de secundaria. Lógicamente tiene su forma de preguntar, tiene sus láminas, tiene sus preguntas y tiene su propósito, ¿no? Que también es evaluar en estudiantes de secundaria. Se puede evaluar dificultades de lectura o procesos de lectura para personas mayores de 20 años como instrumento no, pero lo que se suele hacer en esos casos es trabajar bajo la lógica de las pruebas neuropsicológicas. Existen varios instrumentos para adultos, por ejemplo, el Luria DNA, que incluye preguntas de lectura, escritura, ¿no? Para personas de 18, 20, 25 años, y lógicamente la evaluación es diferente, porque ahí se toman en cuenta mucho los factores conocidos como las funciones ejecutivas. Pero eso, esa historia es para otro capítulo, ¿no? Nosotros no estamos mencionando neuro, pero en realidad es importantísimo, solamente estamos trabajando con etapa de primaria, que es fundamental. Este es el ProLEG. A continuación, después del ProLEG, nos toca conocer un instrumento que sí dice en la portada que evalúa índice de riesgo de dislexia, que se llama el famoso DSTJ. Es una prueba relativamente conocida, no es tan antigua, tendrá pues un promedio de 12, 14 años en el mundo, más o menos, muy eficaz en el trabajo. Y se requiere tener un conocimiento bastante puntual en lo que es dislexia. La prueba tiene una postura que a veces dista mucho de las propuestas muy comunes de dislexia. Lógicamente acá lo vamos a conocer, ¿no? Pero antes de conocer eso, un pequeño repasito acerca de lo que uno busca evaluar en dislexia. ¿Qué es lo que uno busca evaluar, por ejemplo, en dislexia? En realidad, cuando uno menciona la evaluación en dificultades, por ejemplo, de la lectura, lo primero que uno debe de tomar en cuenta es la manera como estamos evaluando o lo que nosotros queremos evaluar. ¿Qué es lo que nosotros queremos evaluar en lectura, por ejemplo? Acá lo tenemos. Cuando uno quiere evaluar lectura, debe de tomar en cuenta el siguiente detalle. Primero debe de preguntarse a sí mismo qué tan fluida puede ser la lectura de un niño. ¿Qué tan fluida puede ser esa lectura? Cuando uno quiere evaluar a nivel de lectura alguna dificultad, uno considera, por ejemplo, la lectura palabra a palabra. Yo no puedo leer así yo no puedo leer, así no leen los niños. Eso es una lectura silabeando o es una lectura arrastrando. Como no reconoce las palabras o no reconoce los sonidos de las palabras, lógicamente puede ser una lectura arrastrando o silabeando. Por eso es que siempre que ustedes utilicen un instrumento para evaluar, consideren el concepto de la lectura palabra a palabra. También tomen en cuenta la lectura monótona, el concepto, por ejemplo, de una lectura que a veces algunos niños realizan, ¿no? Una lectura así tan simple que el niño no logra comprender lo que dice. No es lo mismo leer y comprender. Cuando uno está en la universidad y le empiezan a dar textos, algunos lo leen solamente con el compromiso de resolver la tarea que le indican, pero cuando uno ya está en posgrado y está estudiando ya unas especializaciones, se da cuenta que la lectura va más allá de solamente memorizarme lo que dice el texto, ya uno busca hacer metacognición, descubrir el conocimiento más allá del conocimiento, lo que indica la frase, hacer parafraseo como tal, ¿no? Por eso uno cuando lee en primaria con los niñitos, algunos leen una lectura muy simple.
Algunos, por ejemplo, hacen inflexiones, o algunos no lo hacen, algunos dudan cuando leen, ¿no? O a veces se saltan unas palabras o lo que se conoce en lectura, omiten sílabas, omiten palabras, ¿no? Algunos, por ejemplo, también en fluidez evalúan el componente de la ortografía puntual. Recuerden ustedes que nosotros cuando leemos, no leemos Carlos, coma, vino ayer y se fue, punto. Nosotros no leemos así, nosotros decimos Carlos, vino ayer y se fue. No leemos exactamente con los nombres de los signos de puntuación. O yo no leo signo de admiración abierto, auxilio, signo de admiración cerrado, dijo el profeta. Yo no digo eso, pues. Pero sí es importante enseñarle al niño que la coma no implica necesariamente pausa, porque hay comas vocativas. Carlos, no te demores, ¿no? Es una coma que indica justamente, o por ejemplo, un saludo, ¿no? O de repente comas enumerativas. Él trajo del mercado limones, palta, tomate, entre otros. Es una coma enumerativa. La coma no siempre implica pausas, a veces te da funciones diferentes. Por eso también es importante evaluar cómo el niño lee al momento de trabajar la ortografía. También es importante dar a conocer las dudas o vacilaciones en palabras que no conoce. Al igual, por ejemplo, si el niño cuando lee repite palabras o hace una lectura muy lenta o hace lectura con cambios de ritmo o pierde la línea de lectura, que se saltea cuando está leyendo, ¿no? Por eso, recomendación para trabajar con niños pequeños de primero de primaria es darle en primer lugar textos acordes a su edad y textos, lógicamente, que no tengan tanto párrafo. No, no es una comprensión de lectura sumamente elevada, es una comprensión de lectura bastante puntual en realidad. ¿Qué más se suele evaluar? Por ejemplo, el reconocimiento de palabras. Utilicemos un texto de palabras que están ligadas al entorno del niño, por ejemplo, del colegio o de la misma casa, ¿no? O de repente de los juegos que el niño tiene, ¿no? En este reconocimiento de palabras también es importante evaluar las dificultades en el reconocimiento de palabras conocidas y desconocidas, ¿no? O si comete errores en palabras comunes, por ejemplo. O si el niño es capaz de decodificar con dificultad palabras poco conocidas. Recuerda que el uso de palabras conocidas se basa en la ruta fonológica. O si el niño, por ejemplo, agrega, omite, sustituye o invierte sílabas o palabras, o si el niño se salta las líneas al momento de leer. También es importante evaluar el enfrentamiento a las palabras conocidas. Lee deletreando o el niño intenta sonorizar fonema a fonema las palabras que le corresponden. El niño no reconoce palabras por su forma o no utiliza palabras claves o fónicas o estructurales en su reconocimiento. Si al niño le cuesta leer la palabra, es muy probable que él busque leer la palabra reconociendo fonema por fonema. Recuerden lo que dijimos la clase pasada. En el español tenemos 24 fonemas, tenemos 26 letras y tenemos 5 dígrafos. El hecho de que la CH, conocida como che, ya no figure en el diccionario, no significa que la palabra no exista. El año pasado, cuando empezaron a soltar la noticia, muchas personas en un falso entendimiento o en una lógica extraña dijeron, entonces, ¿cómo vamos a leer, por ejemplo, Chile? Vamos a leer Ile. Nadie dijo que la che no existe, dijo que en el diccionario eso corresponde a un dígrafo. Un dígrafo es la unión de dos letras que componen un sonido, como por ejemplo Chile, pero no significa que la palabra ya no exista como tal, ¿no? Significa que el dígrafo pasa a ser un componente aparte. Hay que tomar en cuenta si el niño reconoce dígrafos. Dígrafos muy conocidos, por ejemplo, la R, que puede ser a veces R simple, R doble, R. Por lo general dice la ortografía arreglada, eso lo vamos a discutir más adelante. La ortografía arreglada dice que las palabras que se encuentran que si una palabra se encuentra entre dos vocales, por lo general se usa la R, por ejemplo, arroz o perro, por ejemplo, ¿no? Eso es una regla en realidad. Y es discutible a veces, ¿no? Porque a veces a los niños les cuesta mucho aprenderse la regla. Por eso el problema más grande de la ortografía es el uso de la ortografía arbitraria. Es el uso más preocupante porque las palabras a veces se expresan de formas diferentes. Por ejemplo, Henry debería ser con J o con G, pero se escribe con H.
Esa es ortografía arbitraria, el uso de nombres propios, por ejemplo. Por eso los niños, cuando están leyendo, no conocen las palabras o las confunden como tal. También tenemos la utilización del concepto. Busca un instrumento que te ayude a evaluar el concepto. Si el niño realiza adivinación excesiva a partir del contexto o si no utiliza el contexto como clave de reconocimiento de las palabras. Si el cuento es sencillo y se basa en un contexto sencillo, el niño lo va a poder reconocer. El niño presenta errores en la sustitución de palabras que alteran el significado o presenta errores que producen sinsentidos al texto o al contexto como tal de la lectura. Por eso recomendamos textos pequeños, que sean sencillos y que tengan una lógica bastante puntual al momento de ser elaborados como tal. Igual, por ejemplo, es cómo el niño usa la voz al momento de leer. Hace lectura con atropellos, pronunciación con dificultades, omite o sustituye palabras o sonidos finales, o tartamudea al leer el niñito. O por ejemplo, nuestro niñito utiliza un volumen alto, un volumen bajo en la voz, o si emplea muletillas en la lectura. Las muletillas son muy comunes de escuchar en las personas que suelen exponer. Por ejemplo, cuando están exponiendo, suelen decir este, al final de la expresión que están leyendo, o suelen decir no, no, es común, ¿no? Algunas personas tienen no es un problema por si acaso psicológico, ni es un problema de lenguaje, ni la comunicación, ni nada por el estilo. Es una especie de dificultad en la dicción, en la forma como uno está pronunciando las palabras, que arrastra muchas veces una sílaba, ¿no? Es muy común a veces escuchar en personas que son presentadores, ¿no? O a veces que dan charlas. Se escucha muy a menudo. Algunos niños tienen un timbre de voz poco común, que parece que leyeran una voz muy baja. También la forma como lee el niño se suele evaluar, ¿no? Si sostiene el libro muy cerca o muy lejos, o se hace una lectura con el dedo, o mueve la cabeza siguiendo la lectura, o se observa con tensión al momento de ver el texto. También es importante. Además, el deletreo, la capacidad silábica del niño para leer las palabras, o si es, por ejemplo, vacilante o fluye al momento de leer, que se conoce como calidad lectora. O se hace una lectura lenta, rápida o lenta y segura, por ejemplo, y el ritmo, ¿cómo lee? Respeto por la acentuación. Si lee las palabras respetando el tono de la palabra, ¿no? Adiós. Y la competencia lectora del niño, si es independiente con apoyo y el nivel de frustración del niño. Y lo que también se suele valorar es la comprensión lectora. ¿M? Sobre todo literal e inferencial, que son los básicos. El criterial, quizás a partir de tercero de primaria en adelante, porque para pedir un criterio a una persona que está leyendo un texto, primero hay que establecer que el niño realmente conozca lo literal como tal y lo inferencial. Inferencial es deducir, literal es tal y como la frase lo expresa, ¿no? Y enseñarle a los niños y a los adolescentes que no se dice literal, se dice literalmente. Nadie se muere de amor, si no, no tendría sentido contar una historia. Nadie dice, me muero, el calor me está matando, el calor no te está matando. O algunos ponen literalmente, mm, siento la muerta en mi espalda. Utilizan malas palabras, ¿no? Eso también se enseña a los niñitos. Ahora, en comprensión lectora, tenemos que tomar en cuenta los criterios que les había dicho. O bien evalúas literal, o bien evalúas inferencial, o bien evalúas criterial. Hay que definir qué estás evaluando durante el desarrollo lector de los alumnos. Hay que tener presente las dificultades que se manifiestan justamente desde la conversión o decodificación y cómo esto ayuda al niño a entender mejor lo que está leyendo. También es importante tomar en cuenta diversas propuestas que van más allá del uso de instrumentos, sino, por ejemplo, darle un pequeño texto y ver cómo el niño utiliza esa lectura para entender lo que el autor quiere decir. Ahora, si existen instrumentos como por ejemplo el que hemos visto, el Prolec, o usas un Evalec, o usas un Evalúa, o usas un Prolexia, o un Becole, cualquier tipo de instrumento que tenga textos, lógicamente hay que tomar en cuenta si el niño es capaz de dominar o no la capacidad de lectura y qué tanto esto le permite comprender. En las mismas pruebas le van a decir al niño cómo se desenvuelve ese tipo de conocimientos. Claro, se lo dejamos de tarea a ustedes, ¿no? Para que sigan investigando como tal. Algunos instrumentos que nosotros recomendamos, lógicamente, pues el Evalúa cero o la batería de Evalúa tiene 11 versiones, desde el Evalúa cero hasta el Evalúa 10. El Evalec también tiene 9 versiones, desde el Evalec cero al Evalec 8. Al igual, por ejemplo, que el Prolec R que hemos visto, también un Prolexia un poco más actual, un Tale también, y el tema del DSTJ que justamente lo vamos a ver a continuación, ¿no? Este cuadro me gustaría que ustedes se lo aprendan porque nos va a ayudar a entender cómo es el proceso de los evalúas.
cómo es el proceso de los evalúas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno utiliza un evalúa cero, lo recomendable es que no tanto la edad, sino el año escolar. Se suele evaluar desde todo inicial de 5 años hasta la primera mitad de primero de primaria. Acá en Perú, nosotros dividimos el año académico en dos partes, de marzo a julio y de agosto a diciembre. En la mayoría de instrumentos siempre ustedes van a encontrar primera mitad, segunda mitad. Los que se han adaptado a Perú, lógicamente respetan esa mitad. Por ejemplo, ahora que ya han empezado las clases en la mayoría de colegios, estamos hablando de la primera mitad, por ejemplo, de un niño de primero de primaria, se debería evaluar con el evalúa cero. Si estuviéramos en el mes de agosto, le correspondería el evalúa uno al mismo niñito. Y así con cada evalúa, ¿no? Aplicar un evalúa no es complicado, solo tiene digamos, sus puntos a considerar. Y acá está el problema de guerra que vimos la clase pasada y lo terminamos el día de hoy, ¿no? Con sus procesos como tal. Y acá hay un evalé que justamente también es recomendable para niños de inicial, ¿no? Viendo esto, entonces ya estamos listos para conocer con el